Hola chicos, bienvenidos a la clase 23 del curso de Probabilidad y Estadística. Aquí lo que vamos a estudiar son las distribuciones conjuntas que vimos en la clase anterior, pero para el caso continuo, que es un poquito más sutil, ¿sí? De nuevo, las distribuciones funcionan igual que antes. Si se fijan en la clase anterior, definimos las distribuciones para el caso general y estudiamos las densidades para el caso discreto. Ahora vamos a estudiar las densidades para el caso continuo. Entonces, ¿cómo es la función de densidad conjunta para el caso continuo? Bueno, supongamos que x e y son dos variables aleatorias continuas. A mí me faltó una s, ¿cierto? Podemos definir su función de densidad conjunta como la de función f de x y que va de R2. De nuevo, tengo dos variables, así que es R2. Si tuviera n variables sería Rn. Que va de R2 a R, tal que la distribución, tal que f mayúscula de x y evaluada en a, b es igual a la integral de menos infinito a b de la integral de menos infinito a a de f de la densidad, de esta función de densidad evaluada en xy de x de y. Ya. Esto es una integral doble, ¿sí? Ustedes, la gente que está en cálculo avanzado, está recién empezando a aprender cómo se hace esto. Pero básicamente lo que les estoy diciendo aquí es que ya tengo una forma como integrales iteradas. Y lo que les estoy diciendo aquí es que pongan un paréntesis entre medio. Si usted pone un paréntesis entre medio, primero calcula la integral de f minúscula de xy con respecto a la variable x, ¿sí? Y eso le bota la primera integral, y la primera integral va a depender de y, no va a depender de x, porque ya integró respecto a x, pero va a y por lo tanto va a evaluar en menos infinito y en a, pero le va a quedar en función de y, porque para esta integral, para la integral de menos infinito a con respecto a x, y es constante. Entonces, esa nueva expresión ahora la integra con respecto a y entre menos infinito y b. Son integrales iteradas, ¿sí? Entonces, básicamente, integra dos veces, ¿sí? Así que lo que tiene que saber bien es cómo integrar en una variable, ¿sí? Para poder resolver estas integrales iteradas. Bueno, de hecho, la función de densidad tiene la gracia de que, definida como está, nos permite escribir lo siguiente. Para cualquier par de conjuntos A, B, subconjuntos de R, podemos escribir la probabilidad de que X esté en A y la probabilidad de que Y esté en B como la integral sobre el conjunto B de la integral sobre el conjunto A de la densidad con respecto a de X con respecto a de Y. Y de nuevo, lo que usted tiene que hacer aquí es poner un paréntesis, ¿sí? Integra primero la densidad en el conjunto A, que puede ser un intervalo cerrado o puede ser varios intervalos, entonces tiene que separar la suma, pero no más que eso, tiene que saber transformar el conjunto A en límites de integración. Y una vez que hace eso y le da la integral, hace lo mismo ahora con la variable y sobre el conjunto B, ¿sí? Bueno, en general, de hecho, uno puede ir aún más allá. Puede decir, voy a tomar los pares XY que pertenezcan a un conjunto C de R2. ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo que esto de acá arriba? Esto de acá arriba, la integral de que X pertenezca a y la integral de que X pertenezca a B es básicamente decir, acá tengo mi conjunto A, aquí tengo mi conjunto B, y estoy integrando en el cuadrado. Estoy integrando en este cuadrado de acá, que es el cuadrado A cruz B, ¿sí? Sin embargo, existen conjuntos más generales en R2. Lo que puede ser así ahora es que mi conjunto C sea una cosa más rara en R2. Pero todavía puedo integrar en este conjunto. Y eso ustedes lo van a estudiar bien en el curso de cálculo avanzado. Por ahora nosotros nos vamos a concentrar en conjuntos más bien sencillos. Igual les voy a enseñar ahora rápidamente cómo se hace. También, una vez que tenemos esta noción de integración, en realidad uno puede interpretar la densidad, esta es otra interpretación posible, como la derivada parcial de la función de distribución. ¿Sí? ¿Qué significa esta notación? Significa que primero
primero derivo la función f de xy con respecto a x en el par xy, y eso, lo que me quede aquí, la derivada con respecto a x, la derivo con respecto a y, ¿cierto? La gente que está en cálculo avanzado, esto ya lo maneja bien, ¿sí? Bueno, esto es siempre que la función de distribución sea dos veces diferenciable. A pesar de que se calcula como una integral, esa integral no siempre se puede derivar porque a veces nos quedan cosas no suaves, digamos. Siempre continuas, pero no suaves. Bueno, pero si la función es dos veces diferenciable en el par xy, entonces puedo interpretarlo como las derivadas dobles, primero con respecto a x y después con respecto a y. Ya, veamos un ejemplo para ver cómo calculo estas integrales dobles, ¿sí? Consideremos un círculo de radio r y supongamos que elegimos un punto de dicho círculo de manera aleatoria, de tal manera que para dos regiones de la misma área, del círculo por supuesto, la probabilidad de que el punto esté en una región o en la otra sea la misma. Si se acuerdan de las primeras clases que hicimos, esto es el problema de los dados, ¿sí? Supongamos que el círculo está centrado en 0, 0 y que x e y son las variables aleatorias que definen las coordenadas del punto que elegimos, ¿sí? Entonces x es la primera coordenada del punto que sacamos aleatoriamente e y es la segunda coordenada, ¿sí? Entonces la función de densidad conjunta de x y tiene que tener la forma ser una constante c si el par xy está en el círculo y ser 0 si no. ¿Por qué? Porque tiene que integrar lo mismo, o sea, porque la integral tiene que depender solo del área. Entonces tiene que ser algo que no dependa de dónde está. Y para eso básicamente tiene que ser constante con respecto a las coordenadas, ¿sí? Determinemos el valor de c. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para integrar esto, ahora tenemos un círculo. Ya no lo podemos pensar como un cuadrado y como integrales iteradas simplemente. Pero, para integrar sobre este círculo, el mecanismo es más o menos estándar. El primer paso es identificar los límites de la variable de más afuera, ¿sí? En este caso, es la variable y, ¿cierto? Porque, claro, es la variable y por cómo definimos nuestra función de distribución. Y la variable y se mueve entre menos r y r, ¿sí? Aquí está menos r, y puede tomar cualquier valor en la línea roja, ¿cierto? Ya. El paso 2 es fijar un y. Ahora que ya tenemos los límites de integración de la variable exterior, nos pasamos a la variable siguiente de afuera hacia adentro. Y tenemos que ver cómo se mueve x, pero para un y fijo. Entonces, fijo un y, y ahora, en este caso, si fijo el y, x se puede mover entre menos raíz de r cuadrado menos y cuadrado y más raíz de r cuadrado, perdón, esto es un menos y cuadrado. ¿Por qué? Porque x cuadrado más y cuadrado no puede ser mayor que r. O sea, no puede ser mayor que r cuadrado, tiene que estar en el círculo. Bueno, es básicamente esa línea azul, ¿sí? Que es donde puedo mover x. Fíjense que x puede tomar cualquier valor en esta línea azul. Entonces, una vez que tengo ese análisis, la variable exterior se mueve entre menos r y r, y una vez que la fijo, eso determina los límites entre los cuales se puede mover x, que es básicamente en este caso menos raíz de r cuadrado menos y cuadrado y más raíz de r cuadrado menos y cuadrado. Entonces ahora lo escribo como integral iterada. La integral doble de la función densidad en el conjunto que nos interesa, que es donde no vale 0, lo puedo escribir como la integral desde menos r hasta r de la integral de menos raíz de r cuadrado menos y cuadrado hasta r cuadrado menos y cuadrado de la función, que es la constante c, con respecto primero de x y con respecto de y. Entonces el paréntesis va aquí, ¿cierto? El paréntesis va ahí, y por eso tengo que ir fijando los límites de integración de afuera hacia adentro. La gracia es que el límite de integración de más afuera no depende de ninguna variable, pero el límite de integración de adentro depende de las variables que están más afuera. Esto se puede generalizar con n variables, ¿sí? Y ustedes lo van a estudiar súper bien cuando vean teorema de Fubini en el curso de cálculo avanzado. Bueno, pero ahora esta integral la podemos calcular.
Como y es constante para x, y estoy integrando c con respecto a x, bueno, se vuelve lineal, evalúo, y esto básicamente me queda 2 por c por raíz de r cuadrado menos i cuadrado. Y ahora esto me quedó una integral en una variable. Y esta integral sé calcularla, ¿sí? Esta integral en el que pusimos paréntesis acá, me dio esto que queda aquí adentro de la integral de más afuera. Y ahora, bueno, esta integral se puede resolver con un cambio de variable. Básicamente hay que tomar i igual a r seno de u y de i igual a r coseno de u, ¿cierto? De u. Con ese cambio de variable, esta cuestión sale y se puede calcular, es un ejercicio más bien estándar. Y básicamente yo les voy a dar el resultado nomás, es pi r cuadrado. ¿Sí? Pi r cuadrado es de hecho la superficie del círculo. Entonces de aquí la conclusión es que c es igual a 1 partido pi r cuadrado. Bueno, así se integra en dos variables y vamos a tratar de que la dificultad de los problemas no tenga que ver con la parte de integración, digamos, que sean integrales simples iteradas de esta forma. Si estamos en un conjunto que no es un cuadrado, tengo que hacerlo con un poquito más de cuidado, fijando la primera variable, para ver cómo se mueve la segunda. Y bueno, fíjense que esta cosa es súper simétrica, ¿sí? La distribución de xy evaluada en pares xy es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x y la probabilidad de que y sea menor o igual a y. Y esta cosa la puedo dar vuelta dentro de la probabilidad y me tiene que quedar lo mismo, ¿cierto? Porque la intersección es conmutativa. Entonces, esto es igual a la distribución de ix evaluada en y y en x, ¿sí? En general, si uno escribe un conjunto C, lo que puede hacer es integrar primero con respecto a dx y después con respecto a y, que fue lo que hicimos en el ejemplo, o puede integrar primero con respecto a y y después con respecto a dx, ¿sí? Esto, insisto, lo van a estudiar bien en avanzado, es lo que se conoce como el teorema de Fubini. Puedo dar vuelta el orden de integración. Da lo mismo cómo integre, pero hay que tener una atencióncita nomás. Dependiendo del orden que elija para integrar, la parametrización cambia. Si hubiésemos integrado primero con respecto a y después con respecto a x, lo que hubiese tenido que hacer en mi círculo, ¿cierto? Hubiese tenido que encontrar el rango en donde se mueve y, que es básicamente este intervalo, el rango donde se mueve x, que es la variable más afuera, fijar un punto x y ver cómo se movía y, que se mueve así, ¿cierto? Entonces, es el mismo análisis pero dado vuelta, porque ahora estoy integrando dado vuelta, ¿cierto? Y también, si la función es dos veces diferenciable, da lo mismo. Uy, aquí me faltó un cuadrado, qué vergüenza. Da lo mismo en qué orden derive, ¿sí? Y esto ustedes lo conocen, es el teorema, la gente que está en cálculo avanzado, de nuevo, lo conoce bien, es el teorema de Schwarz, y que tiene que nos pide condiciones sobre la función f mayúscula. F mayúscula necesita que sea dos veces diferenciable y de hecho que sus derivadas parciales sean continuas para que esta cosa tenga sentido. No obstante, las funciones de distribución, cuando se portan bien, digamos, cuando no son muy raras, tienen que cumplir estas cosas. Tienen que cumplir estas simetrías porque estas simetrías en realidad las puedo concluir de acá, de que la intersección es conmutativa, y eso siempre es cierto. ¿Sí? Básicamente, si puedo derivar, tengo que poder derivar en cualquier orden. Si puedo integrar, tengo que poder integrar en cualquier orden. Porque da lo mismo qué variable aleatoria ponga primero y qué variable aleatoria ponga después. Ok, de nuevo, como lo hicimos para las densidades discretas, también están las funciones marginales para las densidades continuas, ¿sí? Que son las densidades marginales, de nuevo, son las funciones de densidad individuales de cada una de las variables, f sub x y f sub y. Y también se pueden calcular a partir de la función de densidad conjunta. Ya. Para esto hagamos el siguiente análisis. Para un punto A en R podemos escribir que la probabilidad de que x sea menor o igual a A es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a A e y sea menor estricto que más infinito. Esto, en el caso discreto,
era decir que I pertenece a su rango. Es básica que I pertenece a su rango. Es exactamente lo mismo que decir, en el caso continuo, que Y sea menor estricto que infinito. Entonces es el evento seguro. Cuando lo estoy intersectando, no estoy cambiando nada en el evento x menor o igual a a. Ahora, la gracia es que esta cosa la puedo escribir como integral iterada, ¿sí? La función de densidad conjunta me permite escribirlo como la integral de menos infinito a a, de menos infinito hasta infinito, de la densidad con respecto a y después con respecto a x. Entonces, si usted pone un paréntesis aquí, si usted pone este paréntesis, esto es una función que depende de x, ¿sí? Porque una vez que integro y con límites de integración, la variable y desaparece. La evalúo en menos infinito y es más infinito. Recuerden que aquí tienen que tomar límites, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, que esto sea una función, digamos, cualquier función, o sea, que esta sea la función, no sé, pongámosle h de x, entonces lo que me está diciendo es que la probabilidad de que x sea menor o igual a a, o sea, la distribución de x evaluada en a, la puedo calcular como la integral de menos infinito a de esta función h de x de x. Eso es exactamente decir que esta función h de x es de hecho la densidad de la densidad de la variable aleatoria x. O sea, concluimos que f minúscula sub x de x, la densidad marginal, es igual a la integral de menos infinito a infinito de la densidad conjunta con respecto a y. Y análogamente, haciendo el mismo cálculo, pero para y en vez de x, podemos concluir exactamente lo mismo para la variable aleatoria y, que la densidad marginal de y es igual a la integral de menos infinito hasta infinito de la densidad conjunta, pero ahora integrada con respecto a x. Ya, chicos, con eso terminamos las clases de esta semana, un poco para que empecemos. Estamos empezando un tema nuevo que puede ser difícil de digerir en primera instancia, así que vamos a partir lentito y sobre todo para que puedan ponerse al día. Les dejo como ejercicio, que lo vamos a hacer después en clase, que calculen las densidades marginales para el ejemplo que acabamos de ver. Es decir, quiero que calculen las densidades f sub x y f sub y para la función de densidad conjunta dada por 1 partido pi r cuadrado si x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a r cuadrado y 0 si x cuadrado más y cuadrado es mayor estricto que r cuadrado. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.